La clase anterior vimos el concepto de resistencia eléctrica. Y lo que hicimos fue esencialmente tomar un material cuya geometría era bien particular, digamos, tenía un alambre así de sección transversal constante. Si esta es el área se repite a lo largo, es la misma área, y este alambre tenía un largo L y tenía un material de conductividad sigma. Entonces, la clase pasada mostramos que cuando yo conectaba este alambre a una pila o a una fuente de voltaje, como dijimos, que es lo mismo que una pila, aquí la fuente de voltaje tiene un polo positivo, tiene un polo negativo, esto tiene un voltaje, entrega un voltaje V. Entonces, la caída de tensión, o si ustedes quieren, la diferencia de presión entre los extremos de este alambre físico, que es el que está aquí, que tiene largo L, la caída de tensión está dada por, de hecho, es la misma caída de tensión que está, que tiene la fuente de voltaje. Y esa caída de tensión se relaciona con la corriente que está circulando a través de este material, a través de la sección transversal. Y la ley de Ohm lo que establece es que la caída de tensión entonces entre los extremos, que el voltaje aplicado, es igual a la resistencia multiplicada por la corriente que está pasando a través de este alambre físico. Y esa resistencia era igual a, era proporcional al largo, era inversamente proporcional al área transversal y a la conductividad. Entre más largo sea el alambre, mayor resistencia posee, y por lo tanto, como va a aumentar la resistencia, dado que la fuente de voltaje produce voltaje constante, esto no cambia independientemente de la corriente. Si aumento la resistencia, entonces la corriente aquí disminuye. Estos otros alambres que están aquí, que son estos alambres flacos, en los circuitos, todos estos son alambres ideales. Alambre ideal. Y estos alambres tienen resistencia cero, no tienen resistencia eléctrica. Y cuando yo tomo el límite de la resistencia cero, entonces, y la corriente entonces debe empezar a aumentar aquí, en esta, de manera que la caída de tensión en este alambre es siempre constante. En un alambre ideal, el voltaje sobre él es constante. O si ustedes quieren, la diferencia de presión entre los extremos de un alambre ideal es siempre cero, porque la resistencia que está aquí es cero. Entonces la caída de tensión, la diferencia de presión, de hecho voy a poner aquí explícitamente delta V para que entendamos que es la diferencia de presión entre los extremos. La diferencia de presión entre este extremo y este extremo del alambre es cero. Por lo tanto, el voltaje permanece constante a lo largo de este alambre ideal. Cuando aparece el alambre físico, el alambre de verdad, entonces aparece una resistencia. Esto, si ustedes quieren, tiene resistencia cero. Este alambre físico tiene resistencia distinta de cero. Y eso es lo que caracteriza entonces a los materiales conductores. Los caracteriza su resistencia eléctrica. Entonces, cuando yo los conecto a una fuente de voltaje, a una batería, la corriente que pasa a través de este alambre físico depende de la resistencia del alambre. Esa es la idea central. Ese es el resumen de la clase anterior. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No, yo no, profe. Esta es la ley de Ohm, la versión pop. Ok, entonces
Ahora, desde el punto de vista de los circuitos, este alambre físico, esta resistencia que se mida en ohm, ¿no es cierto? Las unidades de resistencia son ohm, tiene un símbolo. Uno no va a dibujar el alambre, sino que este pedazo de alambre físico se denota por un símbolo que es la resistencia eléctrica, que es una cosa de este estilo. Y se caracteriza por un parámetro que es la resistencia. Este es el símbolo de resistencia. La resistencia puede provenir de alambres de distintas geometrías. Por ejemplo, podría tener un alambre corto de área transversal grande, o un alambre muy largo de área transversal pequeña, un alambre con una conductividad muy grande, un alambre con una conductividad muy chica. Pero todos esos parámetros se arreglan al final para caracterizar a todo este sistema físico con un puro parámetro que es la resistencia. Independientemente de la forma de esto, siempre vamos a denotar la resistencia por este símbolo y que está caracterizado esencialmente por este único parámetro. Entonces, en un circuito más simple posible, va a tener siempre una resistencia eléctrica y va a estar conectado con alambres ideales a una fuente de voltaje, es decir, una pila que tiene un polo positivo y un polo negativo. Entonces, esta fuente de voltaje se caracteriza por tener una caída de tensión constante, que llamamos la delta V, constante, que no va a cambiar. La pila tiene 1,5 volts, y cuando yo esto podría poner aquí un switch que puede abrir y cerrar, y cuando yo cierro este switch, como cuando uno prende la linterna, una linterna, ¿no es cierto?, que esencialmente es esto. Cuando uno cierra el switch, entonces la batería queda conectada aquí a la resistencia, que podría ser la ampolleta, y dado que esto tiene resistencia eléctrica, entonces impide el paso del flujo de corriente. Ahora, cuánta corriente va a pasar finalmente va a depender de este parámetro. Y como este potencial o el valor del potencial aquí es constante, sobre todo este alambre ideal, el potencial en el extremo izquierdo son todos iguales aquí, y el potencial eléctrico en el lado derecho son los mismos hasta acá, y por lo tanto la caída o la diferencia de presión entre los extremos de la resistencia es idéntico a la diferencia de presión, si ustedes quieren, o a la caída de voltaje entre los extremos de la batería. Y esa caída de tensión por la ley de Ohm, entonces delta V, tiene que ser la resistencia eléctrica por el valor de la corriente que está pasando a través de la resistencia. De hecho, la corriente aquí se da la vuelta. Y recuerden, la corriente eléctrica o la dirección de la corriente es la dirección de las cargas positivas. Entonces, si yo tengo una carga positiva aquí, esta se repele debido a que esto es el polo positivo, y se atrae debido a que este es el polo negativo. Entonces, la carga se mueve en esa dirección. Entonces, las cargas eléctricas positivas se mueven de mayor potencial eléctrico a menor potencial eléctrico. Siempre. Así que el flujo de corriente tiene esa dirección, las cargas positivas, ojo. La dirección de la corriente eléctrica, por convención, es la dirección de las cargas positivas. De la misma manera que la dirección del campo eléctrico es la dirección en que se mueve una carga positiva. Y eso quiere decir que si esta carga positiva se mueve para allá, en el alambre, en el interior del alambre, cuando yo cierro el switch, aparece un campo eléctrico entonces en esa dirección. Pero debido a que está la resistencia, estas partículas o estas cargas no aceleran, sino que tienen la velocidad de drift, el famoso drift que vimos en las clases anteriores. Y eso es lo que genera al final el valor de la corriente macroscópica ahí,
o los coulomb por segundo que están pasando a través de la sección transversal del alambre físico que está puesto aquí. Eso. Ahora, en la práctica, cuando uno va al laboratorio, tiene una fuente de poder, la pila, y conecta un alambre de verdad, así, este es un alambre de verdad, y todo esto tiene resistencia eléctrica. De hecho, el largo del alambre es toda esta longitud. Pero yo eso lo reemplazo mentalmente por una fuente de poder física, que es la misma que está ahí, y todo este alambre físico que tiene tiene un área de sección, una sección transversal y tiene una conductividad, la reemplazo mentalmente por este símbolo de la resistencia, y esa la conecto con estos alambres ideales en mi mente. Entonces todo este objeto que está aquí lo estoy reemplazando por esa resistencia que tiene un valor de R y que va a depender del largo de esto, de la sección transversal y la conductividad del material. Esa es la idea. Nuestro cuerpo, si uno lo conectara en la cabeza con un electrodo, ¿no es cierto?, y pone los pies juntos abajo y lo conecta con otro y lo conecta a una pila, debería pasar una corriente eléctrica. ¿Cuánta corriente eléctrica va a pasar? Va a depender de la resistencia que uno tenga. La resistencia eléctrica, eso va a depender de la cantidad de agua que esté tomando y que existe en nuestro cuerpo. Además de la estructura ósea, etc. Entonces nuestro cuerpo se puede caracterizar desde el punto de vista eléctrico por poseer también una cierta resistencia. De hecho, todos los sistemas eléctricos se pueden caracterizar por una resistencia eléctrica desde este punto de vista. Cuando uno conecta cualquier cosa a una diferencia potencial, una fuente de voltaje, todo ese objeto lo puedo reemplazar por una resistencia eléctrica desde ese punto de vista. Y lo conecto entonces con alambres, de nuevo, ideales, que son estos alambritos delgados que están aquí. Pero la física real ocurre aquí. Todo esto es un alambre físico, todo esto tiene conductividad, pero uno lo reemplaza de nuevo por esta imagen. Eso es lo que tienen que aprender a pensar. Ok. Dado esto, entonces, acá hay una sola resistencia. Hay una sola resistencia. Y este circuito que voy a dibujar aquí, voy a poner la fuente de poder, la fuente de voltaje, la voy a conectar con estos alambres ideales a la resistencia. Y esto es la diferencia potencial de la fuente, esta es la resistencia. Y dado el valor de R y el valor del voltaje de la fuente, uno puede entonces calcular la corriente que está pasando por este sistema. La corriente I que fluye a través de todos estos cables ideales. Esto uno lo puede hacer un símil mecánico. Y esto es equivalente a un sistema mecánico del siguiente tipo. Tengo una persona aquí. Voy a tratar de dibujar lo mejor posible. Tengo una persona aquí que está parada y que está subiendo aquí con las manos una pelotita que pone en una línea aquí, en una tablita. Y esa tablita cae aquí en un vaso grande. Un vaso grande aquí que tiene, por ejemplo, aceite. Está lleno de aceite aquí. Y esa pelotita la persona la coloca ahí. Esto tiene un angulito chiquitito de manera que esto hace que la pelota se mueva, cae dentro del líquido. Y esto, debido a la gravedad, baja, pero también aparece la fuerza de roce viscoso aquí adentro de la pelotita, que la frena, llega aquí abajo, y la pelotita aquí sale,
y se mueve de nuevo a los pies de esta persona. Y cuando llega a los pies, la persona toma esta pelotita, que tiene una cierta masa, y la sube. Y por lo tanto la persona hace trabajo, es decir, cuando él eleva esto, hace trabajo, que debería ser el peso de esto multiplicado por la altura de este sistema, que es esencialmente la altura del vaso. Esto es un símil, esto es completamente análogo. La fuente de voltaje, cuando lo que es la pelotita aquí es la carga eléctrica positiva que está circulando en esa dirección. Cuando la carga pasa y atraviesa todo el sistema y llega al polo opuesto, aquí el trabajo lo hace un proceso químico que lleva esta carga positiva esencialmente al otro lado y hace el papel de subir esta masa una cierta cantidad, por lo tanto hace trabajo. Y permite entonces que el sistema se mantenga y esta pelotita siga fluyendo en circuito cerrado aquí, de la misma manera que la carga positiva es capaz de mantenerse ahí fluyendo con corriente constante en este sistema. Exactamente lo mismo. Y yo les dije que aquí había un drift, o sea, cuando la pelotita llega aquí, aquí hay una velocidad constante, que es el drift. Acá pasa lo mismo, porque si tengo este vaso con aceite, entonces sí tengo el vaso con aceite, entonces me pregunto, por ejemplo, desde el punto de vista de Newton, ¿qué fuerzas están actuando sobre esto? Si esto tiene más, la pelotita tiene masa m. ¿Qué fuerzas actúan? Bueno, aquí está el peso. El peso. Y como hay aceite aquí, aparece una fuerza de roce viscoso. Y esa fuerza de roce viscoso es proporcional a la velocidad de la partícula. Entonces, si inicialmente la velocidad en el eje Y, aquí solamente tiene velocidad en el eje X. Cuando cae aquí, voy a suponer que cae justo en la orillita aquí, está lleno de aceite, la velocidad en el eje Y es 0. Así que la fuerza de roce, justo cuando la pelotita entra, la fuerza de roce es 0. A medida que cae y acelera debido a la gravedad, la velocidad aumenta. Esto tiene velocidad 0. La velocidad aumenta un poquitito. Debido a la aceleración, aumenta más. Y si sigue acelerando, aumenta más. Ahora, la fuerza que tira hacia abajo es constante, el peso es constante, pero la fuerza de roce es proporcional a la velocidad y empieza a aumentar. Pero va a llegar un minuto, cuando esté cayendo este sistema aquí, en que la fuerza del peso, que tiene un largo constante hacia abajo, se iguala con la fuerza de roce hacia arriba, porque esto empieza a crecer. Y cuando este largo de este vector fuerza de roce se iguala al peso, entonces tengo que la suma de las fuerzas sobre este cuerpo entonces se anula, porque este vector tiene el mismo largo que eso, y en ese caso entonces la fuerza del peso que está hacia abajo, que es negativa, aquí, y la fuerza de roce positiva para allá se anulan. Estos dos son iguales y por lo tanto la aceleración del cuerpo es 0, y eso quiere decir que beta veces la velocidad menos mg tiene que ser 0, es decir, la velocidad máxima a la cual puede llegar este sistema es mg partido por beta, que es una constante que caracteriza la viscosidad de este líquido. Y una vez que el sistema adquiere esta velocidad de 0, la pelotita cae, pero cae con velocidad constante y no acelera. Por ejemplo, las gotas de lluvia, cuando tengo nube aquí y genera lluvia, está el peso de la gotita, pero también está el roce del aire. Y cuando recién se suelta esta gotita, acelera, pero un poquito después, la fuerza de roce igual al propio peso de la gotita,
y por lo tanto la velocidad con cual caen las gotitas finalmente a la tierra, cuando uno tiene el paraguas ahí, y caen hace rato que tienen velocidad constante, que es lo que le está pasando a esto. Y esa velocidad constante es el análogo a este drift, a esta velocidad de drift, y hace que las cargas, entonces, sobre todo el sistema, en realidad se muevan con velocidad constante y no acelera. Ese es el símil o el análogo de este circuito eléctrico en términos mecánicos. La resistencia en un sistema disipativo de la misma manera que este vaso con aceite lo es. Así que pueden pensar que la resistencia es equivalente completamente desde el punto de vista mecánico a un vaso con aceite. Y la batería es la persona que hace el trabajo y que sube esto, por lo tanto genera joules para poder subir la pelotita y que permite entonces generar el flujo o el loop aquí de corriente, que es la trayectoria en este caso de la masa M a lo largo de este sistema. ¿Está claro la idea? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Tengo una duda que capaz ya la dijo, pero no entendí. ¿Qué ¿Acaso la cosa? batería... Tengo una duda, es que ¿acaso la pila no se va desgastando ¿Cómo es la pila? ¿Qué con... cosa? que la pila no pierde energía cuando se va usando? No, pues Entonces pierde. debería... Las Claro, pilas, el tipo se cansa. claro, por eso después de pasar por la ¿Cachai? resistencia Tú queda con menos llegaste, energía. tú llegaste aquí, no sé, a las 8 de la mañana, te tomaste un buen desayuno y la primera hora tú hacías esta pega bien, ¿sí o no? Pero después de 12 horas te cansas. Ya la eficiencia empieza a disminuir y llega un minuto que te aburrí y te vas nomás y se acabó el circuito. La pila también. Las pilas tienen una vida media de duración. No, claro, que me confundí, pensé que ¿Sí? esto era como muy constante. Claro. Y mientras tú estés en el rango de la vida media, esencialmente la pila te va a entregar siempre el mismo voltaje. Pero llegado a cierto minuto, eh, la energía que está almacenada aquí se acaba y ya no te va a entregar voltaje constante. Y por lo tanto se va a acabar el flujo de corriente en el sistema, que es lo que le pasa típicamente a los controles de la televisión, y cuando uno le hace así al botón y no funcionan es porque se acabó la pila. O en el mouse, por ejemplo, que son inalámbricos también. Fíjate, esto tiene obviamente una vida de duración, pero mientras esté en el rango de vida, esto siempre te va a generar un voltaje constante. Un poco más allá de ese rango, ya esta cosa va a empezar a fallar. Y el tipo se te cansa. Eso es lo que está pasando. ¿Está claro entonces? Y se dan cuenta que en ambos sistemas hay una velocidad constante. Esto acelera aquí al comienzo nomás, en la primera parte, pero en la gran mayoría de la trayectoria, la partícula esta, la masita se mueve con velocidad constante, que es lo que está pasando aquí en el circuito, esencialmente. Esa es la idea de la analogía. Bien. Ahora, este circuito que yo dibujé aquí tiene una sola resistencia, pero en la práctica los circuitos tienen más de una resistencia. Podría tener una, dos, tres, miles de resistencias. Si ustedes abren un computador y miran la placa madre, por ejemplo, se van a dar cuenta que hay montones de cosas ahí, objetos, y hay un montón de resistencia. Entonces, en la práctica, yo puedo tener más de una. Entonces, la pregunta es si tengo una resistencia, por ejemplo, que está caracterizada por un valor R1, y tengo otra resistencia distinta que está caracterizada por un valor R2, yo ahora podría combinar estas resistencias para generar distintos tipos de circuitos. Una manera de hacerlo es que estas dos resistencias las combine, por ejemplo,
simplemente uniendo una punta de este alambre con la otra. Así, las conecto. Y estas las coloco aquí a la pila, a la fuente de poder o a la fuente de voltaje. Esto tiene un voltaje delta V, esto tiene una resistencia R1 y esto tiene una resistencia R2. Cuando, fíjense que si yo conecto el switch aquí, la corriente que pasa por este alambre, la corriente que pasa a través de esta resistencia, o el agua, piensen que esto es agua, el flujo de agua que pasa por aquí y que pasa por la resistencia R1, es el mismo flujo de agua que pasa por la resistencia R2. La corriente en R1 y la corriente sobre R2 es la misma. Cuando la corriente en ambas resistencias es la misma, uno dice que estas resistencias están conectadas en serie. En cambio, yo podría conectar también esto de esta manera. Pongo la fuente aquí y podría poner una resistencia R1 acá. Y esta conectarla con la resistencia R2 de esta manera. Aquí la corriente que pasa por R1 no necesariamente idéntica a la corriente que pasa por R2. Por ejemplo, si uno piensa que R2 es mayor que R1, esta resistencia es más grande que esta, el flujo de agua que viene por aquí debería ser tal que como esta resistencia es más grande, el flujo en esta debería ser menor, y como esta resistencia es más chica, el flujo de agua en esta otra debería ser mayor. Por lo tanto, la corriente que fluye en esta parte, que le puedo llamar I2, debería ser menor que la corriente que fluye en este otro tramo, que le vamos a llamar I1. Y uno espera que I2 sea mayor que, perdón, que I2 sea menor que 1 si esta resistencia es más grande que esta. Y esa corriente, la corriente o el flujo completo de agua, es decir, I1 más I2, debería ser la corriente que está circulando por el alambre que está aquí abajo, que le debería llamar I. Entonces, el agua, que el río que viene por aquí, se bifurca en dos riachuelos, y el agua que circula en cada uno de ellos va a depender de la resistencia que exista en cada pedazo o en cada sección del circuito. Pero independiente de la corriente que pasa por acá, como esto es un alambre ideal, el voltaje en todo este extremo hasta acá es el mismo. Ese voltaje y ese voltaje es el mismo. Y ese voltaje también es el mismo que está acá. Y ese voltaje es el mismo que está acá, porque estos son alambres ideales, así que este voltaje es el mismo, el mismo, el mismo, el mismo, el mismo, todo esto es el mismo. Así que ese punto y ese punto tienen el mismo voltaje. Lo mismo va a pasar al lado derecho. Ese punto y ese punto van a tener el mismo voltaje, puesto que toda esta región de aquí es un alambre ideal, y los alambres ideales tienen voltaje constante. De tal manera entonces que la caída o la diferencia potencial entre estos dos puntos es idéntica a la diferencia potencial entre estos dos puntos, y es idéntica a la diferencia potencial entre estos dos puntos. Es decir, las resistencias están conectadas con la misma diferencia potencial. La diferencia de presión entre estos dos puntos es la misma diferencia de presión aquí, y es la misma diferencia de presión de la pila. Cuando conecto resistencias a la misma diferencia potencial, uno dice que esas resistencias están conectadas en paralelo. Y es porque están en paralelo, se fijan, es como dos líneas paralelas las resistencias. En cambio, en serie está una conectada después de la otra, y la corriente que pasa por ambas es la misma. Acá, en cambio, la corriente puede ser distinta, y los valores van a depender claramente de cuáles son las resistencias específicas en este caso. Lo que es igual aquí es la diferencia potencial, que es la diferencia potencial de la pila. En cambio acá la caída de tensión, esta caída de tensión o la diferencia potencial entre estos dos puntos, que le puedo llamar delta V1 si ustedes quieren, y esta otra diferencia potencial aquí, que debería ser entre los extremos de esta otra pila, debería ser delta V2.
esa caída de tensión o esta diferencia de presión más la diferencia de presión en esta otra debería ser igual a la diferencia de presión entre los extremos de la batería, porque este voltaje es el mismo que ese, y ese voltaje es el mismo que ese. Entonces la diferencia entre ese y ese tiene que ser la diferencia de potencial de la pila. Es decir, la caída de tensión delta V1 más la caída de tensión delta V2 debe ser el voltaje de la pila. La suma de las caídas de tensión aquí es la tensión en la pila cuando están en serie. La corriente es la misma en ambas. Acá al revés. La diferencia de potencial es la misma, pero la corriente es distinta. Y esas son las dos grandes maneras de conectar resistencia eléctrica. Ahora, no todos los circuitos están conectados en serie o en paralelo. Hay otras formas, por ejemplo, que yo pongo una batería aquí, conecto una resistencia así, conecto una resistencia así, este punto lo conecto al polo negativo de la pila. Esto está, por ejemplo, en resistencia R1, R2, R3, R4 y R5, porque tengo en principio 5 resistencias distintas. Este circuito tiene un sistema de resistencia que no está ni conectada completamente en serie ni completamente en paralelo. Porque la diferencia potencial entre estas dos no es la misma diferencia potencial entre estas dos, puesto que aquí hay una resistencia. Entonces, y tampoco la corriente que fluye por estas dos de aquí es la misma necesariamente, o la corriente que fluye por estas dos de aquí es la misma. Va a depender de los valores de la resistencia. Entonces, esto es un sistema que no está ni en paralelo ni en serie. Ojo, hay sistemas que no están en ninguna de estas otras dos clases. ¿Mm? Que este circuito que está aquí, por ejemplo. Ahora, cuando un sistema no está ni en serie ni en paralelo, la manera de resolver esto se llaman las leyes de Kirchhoff o Kirchhoff, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Por hoy día me voy a centrar en circuitos en que sí pasa esto, es decir, el circuito está completamente en serie o el circuito está completamente paralelo, o es una combinación de ambas, las puedo separar y puedo resolver el circuito usando esta combinación en serie en paralelo. Pero no necesariamente todos los circuitos están en estas dos combinaciones, como este que está aquí. Y estos de acá, el análisis de este tipo, que no están ni en serie ni en paralelo, vamos a ver en la próxima clase. Entonces, la idea es la siguiente. Si a mí me pasa un circuito de este estilo, que sí está en serie, voy a dibujar aquí, que sí está en serie, y tengo una resistencia R1 aquí, y tengo la resistencia R2, y yo inicialmente puedo ver la resistencia aquí, pero alguien pone una caja aquí de zapatos, por ejemplo, y yo miro el circuito, y si ponen una caja de zapatos aquí, yo no veo lo que está dentro, pero lo que sé es que ese circuito debería tener una resistencia. Entonces, yo no estoy viendo específicamente ninguna de ellas, pero sé que debería haber aquí una resistencia, y que le vamos a llamar la resistencia equivalente,
es la que yo debería ver si es que yo tapo esto. Obviamente la corriente aquí es la misma por ambas resistencias que la corriente I, y esa es la misma corriente que está circulando por este otro circuito. La diferencia potencial es delta V aquí, la pila, delta V aquí. Entonces la pregunta es, ¿cuál debería ser el valor de esta única resistencia equivalente de manera que estos dos circuitos sean iguales desde el punto de vista eléctrico? Es decir, ¿cuál es la resistencia que tiene que ser total aquí o equivalente cuando miro esto como un puro objeto? Lo miro como un puro objeto. Tengo una caja de zapatos y yo sé que esto tiene que ser entonces una resistencia que está ahí. ¿Cuál debería ser el valor de esta resistencia equivalente o efectiva, como quieran llamarle, de manera que la corriente que esté circulando en este circuito es la misma en ambos casos? ¿Cómo la podría calcular? Entonces yo miro el circuito de la derecha y como estos dos están conectados por un alambre ideal, la caída de tensión en la resistencia equivalente debe ser la misma caída de tensión en la batería. Por lo tanto, aquí se satisface la ley de Ohm, es decir, la caída de tensión en la resistencia, que es delta V, tiene que ser la resistencia equivalente multiplicado por la corriente que está pasando a través de ella. Acá tengo la resistencia R1 y también aquí tengo la resistencia R2. Entonces, aquí hay una caída de tensión delta V1, si quieren, y acá hay una caída de tensión, una diferencia potencial delta V2. La corriente que está pasando por esta resistencia es I, la corriente que está pasando por esta otra resistencia también es I. Y uno puede decir, aplicar la ley de Ohm. Bueno, la caída de tensión entre estos extremos, el delta V1, tiene que ser la resistencia R1 por el valor de la corriente que está pasando a través de ella. Y la caída de tensión en la segunda resistencia, o la diferencia de presión en esta otra, tiene que ser el valor de su resistencia, que es R2 ahora, por la corriente que está pasando a través de ella, que es la misma corriente de todo el circuito, puesto que están conectadas en serie. Ahora, lo que tengo claro es que la diferencia de presión total entre este extremo y este extremo es la suma de las diferencias de presiones en cada una de ellas. Es decir, la diferencia de presión total entre S y S, que es la caída de tensión en la pila, tiene que ser la diferencia de presión entre esa de ahí, que es delta V1, más la diferencia de presión en la segunda resistencia, que debería ser delta V2. ¿Estamos de acuerdo con eso? La diferencia de presión total tiene que ser la suma de las diferencias de presión en cada una de ellas. Profe, ¿Mm? y el delta V escrito como la ley de Ohm, así en la resistencia por la corriente. Ya, pero ¿en cuál ¿Cómo? resistencia? En la que tiene doble. Esta. Sí, Sí, pues, quería. esto es una resistencia. ¿Sí? Sí, Y ahí escribí la ley de Ohm para esa resistencia. Ahí está. Esta ecuación es la ley de Ohm para esta resistencia. La caída de tensión entre los extremos de esta resistencia, que le llamé delta V1, el voltaje que sí, aparece aquí, tiene que ser el valor de su resistencia por la corriente por que la está pasando. corriente. Y esa corriente, esto es una pura cañería, ¿no? Sí, 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 eso sí Entonces, lo entendí. el I es el mismo en todo. Ujú. Y así que puedo escribir esta ecuación para esa resistencia. Pero entonces aquí quedaría como
R1 por I más R2 por I. Claro, porque lo que voy a hacer es que ahora en esta ecuación voy a reemplazar estos valores que están acá. Ya. Pero está claro que la diferencia potencial entre Sí. estos dos puntos tiene que ser, o la diferencia de presión entre estos dos puntos es la suma de las diferencias de presión entre este y este, más este y este. Yo sí, por lo menos, profesor, sí lo entendí. ¿Ya? Esa es la idea. Localmente aquí aparece una diferencia potencial debido a que aquí hay una resistencia. Localmente aquí aparece otra caída de tensión debido a que hay otra resistencia. Ahora, cuando miro esto desde este punto hasta este punto, todo esto tiene que tener una resistencia completa, si ustedes quieren, que es lo que estoy dibujando aquí esencialmente. Ahora, esos dos puntos están conectados a la batería. Ese punto está conectado ahí, que tiene el mismo voltaje, que es un alambre ideal, y ese punto está conectado ahí, que es un alambre ideal, así que ese voltaje igual a S, y ese voltaje igual a S. La caída de tensión aquí es delta V, y por lo tanto la caída de tensión entre S y S tiene que ser delta V. El total es delta V, y ese delta V tiene que ser la caída de tensión de esa, que es delta V1, más la caída de tensión de esa, que es delta V2. Aquí no hay caída de tensión porque el voltaje es constante. Este voltaje y ese voltaje son los mismos. La diferencia aquí de presión entre estos dos puntos es cero. La diferencia de presión aparece cuando está la resistencia, ¿no? Entonces, la diferencia, aquí aparece una diferencia de presión, acá no hay diferencia de presión, cero, y acá hay diferencia de presión. La suma total es esta diferencia de presión más cero más esta diferencia de presión, que es lo que estoy dibujando aquí, lo estoy escribiendo acá. ¿Se dan cuenta? Y esa tiene que ser la diferencia de presión de la batería, porque la diferencia de presión en esta de nuevo es cero. Y acá también es cero. Y un alambre ideal. Es un alambre ideal, es un alambre ideal, y ese pedazo es un alambre ideal. La diferencia de presión en un alambre ideal es cero porque el voltaje es constante. Entonces cuando resto 5 menos 5 me da 0. Que son las diferencias que estoy restando aquí. Así que ahora puedo reemplazar el delta V1 por lo que es, y el delta V lo puedo usar de esta ecuación que está acá, que mide la resistencia equivalente de estas dos. Entonces lo que voy a hacer es reemplazarlo. Ese delta V es lo mismo que la resistencia equivalente por la corriente, y ese tiene que ser delta V1, que es la resistencia 1 por la corriente, más la resistencia 2 por la corriente. ¿Sí o no? Y ahora toman esta ecuación y la multiplican por 1 partido por I, ¿no es cierto? Y esto dice que la resistencia equivalente, entonces tiene que ser la resistencia R1 más la resistencia R2. Es decir, cuando yo conecto un par de resistencias en serie, la resistencia equivalente de ese par es idéntica a la suma de las dos resistencias. Esto funciona siempre que las resistencias estén en serie. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el agua que pasa a través de ella es la misma, ¿sí? La resistencia equivalente entre este y ese extremo es la suma de las dos resistencias. Si esto es 5 ohms, si esto es 8 ohms, entonces la resistencia equivalente entre los extremos de esto aquí son 13 ohms. ¿Está claro? ¿Qué pasa si tengo más de dos? Por ejemplo, tengo una R1, una R2, una R3, y sigo aquí hasta una enésima resistencia R1, R2, R3, Rn. Y esta aquí la conecto entonces a la fuente de potencial eléctrico. ¿Cuál será la resistencia equivalente de este circuito? Es decir, esto debería ser equivalente a una fuente de poder con una única resistencia,
que debería ser la resistencia equivalente. Y yo quiero que estas dos cosas esencialmente sean la misma. ¿Cuál debería ser la resistencia equivalente de esta combinación en serie? De n resistencias puestas en serie. ¿Qué creen ustedes? Que repiten este mismo análisis. Sería Cada la uno. sumatoria de las resistencias. ¿Ah? ¿Cómo? No, que en este caso habría que hacer una sumatoria de todas las resistencias para saber cuál Es es la el suma. plan. La generalización de esta a n. Es decir, R1 más R2 más R3 más R4 más Rn. Es decir, esto debería ser R1 más R2 más R3 más punto Rn. Es decir, la resistencia equivalente en serie, conectada en serie, es la sumatoria de los Rn. Serie, que es la fórmula general. La resistencia equivalente en serie. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque lo que pasa es que ahora la caída de tensión entre estos dos puntos de aquí, ese voltaje es el mismo voltaje que está aquí, y ese voltaje es el mismo voltaje que está acá. La diferencia potencial entre estos dos puntos es la diferencia potencial en la batería. Ahora, esta diferencia potencial local, más esta caída de tensión en esta otra, más esta caída de tensión en esta, la suma de las caídas de tensión a lo largo de toda esta línea, tiene que dar la caída de tensión total, es decir, el delta V completo, que tiene que ser la suma del delta V1 más el delta V2 más el delta V3 más el delta Vn. Y cuando reemplazan este tipo de ecuaciones para cada, la ley de Ohm para cada resistencia, entonces les va a quedar esta misma ecuación, pero que va a sumar R2, R3 por I, más R4 por I, más Rn por I. Dividen toda la ecuación por I y van a entonces obtener esa que está ahí, que es la suma de la resistencia. Así que una configuración de resistencia, de n resistencia en serie, es equivalente completamente a una única resistencia cuyo valor es la suma de las resistencias anteriores. ¿Está claro? ¿Qué va a pasar cuando tenga un sistema de resistencias, pero ahora conectada no en serie como esta, sino que esté en paralelo, como esta que estaba acá, ¿o no? Como este ejemplo que estaba aquí. Me equivoqué de pizarra, se me volvieron las pizarras. Esta es la que están en serie y esta es la que están en paralelo. ¿Qué pasa ahora si en vez de conectarlas así hacia el lado, las conecto una arriba de la otra? ¿Cuál será la resistencia equivalente en ese caso? Es decir, me hago la siguiente pregunta. Tengo mi fuente de voltaje, le conecto una resistencia R1 y arriba conecto esta otra resistencia R1, R2. Entonces, este punto
y este punto tienen el mismo voltaje porque esto es un alambre ideal. Recuerden que en un alambre ideal el voltaje es constante, así que este potencial es el mismo, y el mismo potencial que está acá. Al mismo tiempo, el potencial de esa, el mismo potencial de esa y el mismo potencial de esa. La diferencia de presión en toda esta resistencia es la misma. Y me pregunto si esto puede ser equivalente a este circuito que está aquí, que tiene la misma fuente de poder, pero tiene una única resistencia, que debería llamar la resistencia equivalente en paralelo, porque estas de aquí están conectadas a la misma caída de tensión delta V, que son lo único, 0,5 volts de la pila. Y que esto es una pila. ¿Cuál será la resistencia equivalente aquí? Ahora, en la primera parte de este circuito, la corriente equivale a I. Luego se bifurca en una corriente I1, y esta otra debería ser una corriente I2. La corriente que está aquí es la corriente que está saliendo de la batería, y por lo tanto esta corriente que debería ser ahí, debería ser la I, que es la completa, la corriente total, que luego se bifurca. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor de esta resistencia equivalente, de manera que estos dos circuitos sean completamente equivalentes desde el punto de vista eléctrico? Es decir, cuando yo conecte esta resistencia equivalente, la corriente que sale de la batería debería tener el mismo valor en ambos circuitos. Esa I tiene que ser la misma I que está aquí. Entonces aplico de nuevo la ley de Ohm. Tengo un circuito aquí, ese punto y ese punto están conectados a la misma, tienen el mismo potencial, ese y ese tienen el mismo potencial. La diferencia de potencial aquí es la misma diferencia potencial allá, y por lo tanto el delta V para este circuito tiene que ser la resistencia equivalente multiplicada por la corriente I. Ahora, si miro localmente esta resistencia, puedo escribir la ley de Ohm acá, que la caída de tensión en esta resistencia, que es idéntica a la caída de tensión en la batería, puesto que están conectadas en paralelo, delta V para esta resistencia tiene que ser R2 por I2. R2 por I2 tiene que ser la caída de tensión en los extremos de esta resistencia, que es la misma caída de tensión de la batería. Para la resistencia que está abajo, el R1 por I1 ahora, que es la corriente que está pasando a través de esa, tiene que ser la diferencia de potencial entre los extremos, que es la misma diferencia potencial que está aquí, y la misma diferencia potencial que está en la batería, que es delta V. Así que esta es la ley de Ohm para esa, esta es la ley de Ohm para esta, y esta es la ley de Ohm para este circuito que está acá. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, ¿qué pasa con la corriente? Bueno, la corriente viene aquí y se bifurca. El agua que viene aquí se divide en dos riachuelos, y obviamente el agua total, el I, tiene que ser el agua que pasa por aquí, más el agua que pasa por la otra rama que hay I2. El I tiene que ser la suma del I1 más el I2. Y ahora, en esta ecuación, reemplazo los valores de I que me dicen estas ecuaciones que están acá. Entonces el I lo despejo de acá, y ese I es lo mismo que delta V partido por la resistencia equivalente. Y ese tiene que ser igual al I1, que lo despejo de aquí, que es el delta V partido por R1, más delta V dividido por R2. Y ahora toman esta ecuación y la multiplican por 1 partido por delta V, simplifican por delta V y se van todos los delta V, y por lo tanto esto queda 1 partido por la resistencia equivalente, es lo mismo que 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Eso. ¿Estamos de acuerdo? Y este es el valor entonces de la resistencia eléctrica o equivalente cuando ustedes conectan
dos resistencias en paralelo. Esto es en paralelo. En paralelo se suman los inversos de la resistencia. Uno sobre la resistencia equivalente, es la suma de los uno sobre cada una de las resistencias. Ahora, si yo hago este cálculo aquí, 1 partido por R equivalente, es lo mismo que esto de R1 por R2, y acá queda R2 más R1, ¿no? Saco el mínimo común. Esto. Y si doy vuelta a esto, la resistencia equivalente entonces es el producto partido por la suma. Pero esta funciona, este valor de aquí, que es el producto partido por la suma, funciona para dos nomás. Para dos resistencias en paralelo. Entonces la resistencia equivalente de esto es el producto de esta dividido por su suma. O el inverso es la suma de los inversos, como quieran. ¿Está claro? Sí, pero ¿cómo fue eso que dijo que solo funcionaba para dos? O sea, Porque, no ¿qué puede... pasa? Sí, ¿qué va a pasar si ahora, en vez de poner 2 aquí, yo, por ejemplo, conecto esta cosa, pongo la fuente de poder aquí, y conecto esta, R1, después conecto otra, R2, conecto otra, R3, y así sigo, arriba. Sigo. Y punto, 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 y hay N, la última aquí es R sub N. 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta la enésima resistencia. Yo quiero que esto sea equivalente desde el punto de vista eléctrico a un circuito que tiene la misma batería, pero tiene una pura resistencia. Quería llamarle la resistencia en efecto equivalente en paralelo. La corriente que sale por aquí es I, y la corriente que sale por aquí debería ser la misma, I también. Esa se divide en una corriente que está pasando por esa resistencia, que debería ser I1, esta debería ser I2, esta debería ser I3, la de arriba, y esta debería ser IN. ¿Sí? Hay N corrientes, una corriente en cada resistencia. La diferencia potencial en cada una de estas resistencias es idéntica a la diferencia potencial de la fuente, porque todos estos alambres son ideales, así que el voltaje es constante en toda esta rama. Todo esto tienen 5 volts, todo esto tiene 3 volts, 5 menos 3, 2 volts, por lo tanto la caída de tensión entre los extremos de toda esta resistencia es la misma, que son 2 volts, y debería ser los 2 volts de la pila que está aquí. ¿Se dan cuenta? La pregunta es, ¿cuál será el valor ahora de la resistencia equivalente? Para esa configuración de N resistencias que están en paralelo. O sea, habría que sacar la diferencia de potencial igual a R1 por I1
Ya. La Debería diferencia. si miro estos de acá, debería escribir una ecuación así. Delta B debería ser R1 por I1. Claro. Después delta B debería ser R2 por R2 por I2. I2 Y así sigo, coma, punto, punto, punto. hasta Rn igual a Rn por por I. ISN. Ya. Ajá. Y ahora de esta hay una pura ecuación. Delta B tiene que ser el R R equivalente equivalente por por la I. corriente total. Ahora, ¿cómo es la corriente total aquí, la que llega entrando a este cable, con respecto a las corrientes que están pasando por cada uno de estos alambres? Es decir, el agua que entra, ¿cómo tiene que ser con respecto al agua que está aquí, esa y esa? Cada vez más pequeña. ¿Cuál debería ser más pequeña? R, o sea, IN. La de, ¿Ya? Pero va a depender, de hecho, de cuáles sean los valores de la resistencia, ¿no? o sea, sí, pues en verdad, sí. ¿Ya? Pero lo que está claro es que el agua, la suma de todas las aguas que están aquí, debe ser el agua que entra, ¿no? El I, claro. Entonces, el I completo, La ¿cuánto tiene que sumatoria ser? de. Las sumatorias De de las todo aguas en el. cada uno de las Sí. cañerías, ¿sí o no? Y ¿Está claro 1, y eso? 2, y 3, hasta ahí, hasta ahí. Y ahora cuando reemplace esto, tenéis que despejarlo, porque el I es delta B partido por el R equivalente, y el Claro. I1 va a ser delta B partido por la resistencia R1, y el otro va a ser delta B partido por R2, más delta B partido por Rn. Ajá. Divide por delta B, que todos tienen el mismo factor, así que se cancela, y esto te dice que 1 partido por R equivalente, entonces debería ser 1 sobre R1, más 1 sobre R2, más 1 Más sobre R3, etc. Más punto, 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 punto. Claro. 1 1 sobre sobre Rn. Rn. Entonces, el inverso de la resistencia equivalente para un sistema en paralelo es la suma de los inversos de cada una de las resistencias. O sea, Se, se se puede eso. suman, se suman los inversos, no las resistencias, se suman los inversos. Sí, claro, pero entonces se puede que quede así. Esa sí, esa Ah, sí. ya. Ah, es que después te hizo otra, sí, sí. Sí, pues ahora, y si yo hice después otra cosa, te dije, esta es 1 sobre Rn. Entonces, esta Y es la formulita. la escribió como una sola fracción, ¿no? Claro. Entonces, esta es la resistencia equivalente. Se ve que es una R esa, ¿no? Quedó como raro. R. Resistencia equivalente en paralelo. Así que en paralelo se suman los inversos. En serie se suman las resistencias directamente. Claro. ¿Bien? Le falta un... Bien. Ahora, yo ahora les dije que cuando tenía dos, las sumo, o sea, calculo el mínimo común y me da esta. Entonces, cuando las doy vuelta, la resistencia equivalente de dos resistencias nada más es el producto partido por la suma. Pero ¿qué pasa si tengo tres, por ejemplo? ¿Qué pasa si tengo tres? Esa y esa. Conectar aquí. R3, R2, R1. Entonces lo que tengo claro es que esto debería ser equivalente a una pura resistencia, que es la resistencia equivalente, y 1 partido por la resistencia equivalente tendría que ser 1 sobre R1
más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, ¿no? Y ahora lo que Sí. tengo que, si quisiera hacer lo otro, tendría que sacar el mínimo común, que es R1, R2, R3. Producto. Y ahora me pregunto cuántas veces cabe R1 en esto. Esto debería ser R2 por R2 R3 por R3. más R1 por 1 por R3 R3, más R2, R1 por R2, o ¿no? eso, por R2, claro. Esto es 1 por T por la resistencia equivalente. Entonces, si las doy vuelta ahora, la resistencia equivalente es el producto de todas ellas, de las tres, partido por la suma de los pares, de todas las posibles pares. ¿Sí o no? Claro. Esto es R2, R2, R3, R3, más R1, R1, R3, R3, más R1, R3. Pero esta funciona solamente para 3. R2, 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 R2 el último. R2. Pero esta funciona solamente para Para 3. 3, claro. O sea, y así cada vez se va complejizando Claro, más el... entonces Ya. con 5 ya me duele la cabeza. Ya no, Sí, o sea, claro. ni llorando hago este cálculo. Lo que hago es calculo lo inverso con la calculadora y después lo sumo. Y después, claro. O sea, ¿te fijas? Sí, O sea, tratar de hacer esta suma como fracción cuando tengo 7 o 10 resistencias es una locura, no tiene ni un sentido. Entonces, claro. la idea es que cuando tenga más de 3 resistencias, lo que yo hago es calcular los inversos con la calculadora y luego los sumo y después invierto Después lo con la invierto. calculadora. Claro. Eso. Pero cuando tenga Ya, solamente 2, es más simple. claro, Cuando tenga solo 2, los puedo multiplicar y dividirlos por la suma. Al tiro. claro. Ya, sí, ahora entendí a lo que es, a lo que iba. Muchas gracias. Esa es la idea. Así que cuando tengan más de 3 resistencias, inviertan y luego sumen. Eso. ¿Está claro? ¿Hay preguntas, comentarios respecto a esto? ¿Dudas que hayan quedado ahí? ¿No? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con este sistema de N resistencia si fueran todas iguales? Por ejemplo, tienen la fuente de poder aquí, la pila, y tienen R, y tienen R, y tienen R, y todas iguales. R, 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 R. ¿Cuál será la resistencia equivalente de esta hora? Bueno, acabamos de ver que el inverso de la resistencia equivalente es la suma de los inversos, ¿sí o no? Cuando están paralelos. Entonces esto debería ser 1 sobre R más 1 sobre R más 1 sobre R más, ¿no es cierto? Y, haciéndola más punto, más 1 sobre R. ¿Cuántas veces tengo que sumar esto? ¿Cuántas resistencias hay aquí? 1, 2, 3, N. Tengo que sumar N veces. N veces. ¿Y cuál es la suma de estos N veces? Sería N por 1 partido en R, ¿no? ¿Ya? O sea, N dividido por R, ¿no? Ah, sí, ¿Estamos de acuerdo? eso es. Y entonces, ¿cuál es el valor de la resistencia equivalente?
en este caso, R partido en N. R partido por N. Entonces, pregunta, la resistencia equivalente cuando conecto estas resistencias, N resistencias en paralelo, ¿es mayor o menor que la resistencia de una de ellas? Menor. Es menor, ¿no es cierto? Es decir, cuando tengo varias resistencias en paralelo, la resistencia equivalente es menor que la resistencia de cada una de ellas. De hecho, entre más conecte, más chica es la resistencia equivalente. O sea, 100 es 1.000.000, o pongo 10 millones de resistencia en paralelo, esta resistencia equivalente puede ser casi cero. Y si eso es así, ¿qué pasa con la corriente que está circulando aquí en el circuito, con el I? Esta pila es delta V. Siempre, acuérdense que es una fuente de voltaje, el voltaje es constante independientemente de la corriente que pasa a través de ella. Esa era la definición de una fuente de voltaje. La pila entrega siempre 1,5 volts, esa pila AA, independientemente de la corriente que esté pasando por ella. Entonces, el delta V, por la ley de Ohm aquí, tiene que ser la resistencia equivalente multiplicada por la corriente que está pasando. El I que está ahí. Y ahora reemplazo el R equivalente. Delta V está fijo, y eso tiene que ser la resistencia partido por N multiplicada por I. Entonces despejo la corriente. ¿Cuántos son los amperes que están pasando por este circuito? ¿Cuántos amperes están pasando? Bueno, es N por delta V partido por la resistencia de una de ellas. Entonces, si la pila está fija, y la resistencia que conecté aquí está fija, este número está fijo. ¿Sí? De hecho, esta es la corriente que pasa por una de ellas. Le puedo llamar I0. Esa es la corriente que está pasando por una de ellas. Entonces, la corriente total que está saliendo aquí, que está circulando, es N veces la corriente de una de ellas. Esta corriente que está saliendo de la batería puede llegar a ser muy grande si es que el número de resistencias es grande. Y eso es porque la resistencia equivalente es cada vez más chica. Entre más chica sea la resistencia, mayor es la corriente, de manera que el potencial se permanezca constante. Esto, delta V para fuente de poder es constante. Entonces, si esta se achica, entonces esta se agranda. Y como la resistencia se achica como 1 sobre N, entonces la corriente tiene que aumentar proporcionalmente a N, que es lo que está diciendo esta ecuación. ¿Se dan cuenta? Así que entre más resistencia en paralelo ustedes conecten, menor es la resistencia equivalente de todo el sistema, y por lo tanto la corriente que está entrando aquí o que está saliendo de la batería puede llegar a ser muy grande. Entonces, ¿qué pasa en su casa? Por ejemplo, cuando en la tarde, cuando llegan todos de la U, el papá llega del trabajo, qué sé yo, y ustedes prenden la televisión en su pieza, son varios hermanos, prenden la televisión, otra se mete a la ducha, se seca el pelo, prende el secador, si en el invierno prenden la estufa, prenden el hervidor, y de repente ¡pah!, se corta la luz. Lo típico que pasa en el invierno en una casa. ¿Por qué pasa eso? Entonces, que hay que ir ahí a la entrada de la casa donde están los fusibles y subirlos, las cosas. Cuando yo era niño eso no existían, y habían unos que se llamaban tapones, que eran unas cositas como unos cilindros de loza y que tenían unos pelitos de cable delgaditos. Y típicamente estaban afuera. Entonces, cuando estaba lloviendo había que salir, mojarse para sacar el tapón, cambiarle el hilo y ponerlo de nuevo porque se fundían. ¿Qué es lo que está pasando en su casa? Cuando ustedes tienen un enchufe en la casa,
¿cierto? El enchufe tiene una entrada y una salida y conectan entonces una lámpara aquí, cualquier cosa. ¿Cuál es la caída de tensión entre los extremos de ahí del enchufe? ¿Cómo es la caída de tensión, profe? La diferencia potencial que tú sientes, si tú metieras los dedos en el enchufe, ¿qué diferencia potencial sentirías? Los que dan, no sé cuántos ¿Cuántos son. en No, Chile? ¿Cuántos son? no son 220. Son 220 volts. Cada vez que tú metes los dedos en el enchufe, te estás conectando desde este punto de vista a 220 volts. El enchufe es como una pila y la caída de tensión es 220 volts. Luego, tu hermano en la otra pieza también tiene un enchufe y si metes los dedos en el enchufe, ¿cuál es la caída de tensión que va a tener? 220 igual. 220 volts. Si tu mamá se está secando el pelo en el baño y conecta el secador, ¿a qué diferencia potencial lo va a conectar? A 220. Entonces, la televisión, la lámpara, el hervidor, todos los objetos en tu casa, ¿cómo están conectados entonces? ¿En serie o en paralelo? Paralelo. En paralelo, porque están todos conectados a 220 volts. Todos los artículos que tú tengas en tu casa eléctrico, cuando los enchufas, siempre los conectas a 220 volts. Esta es la lámpara, este es el hervidor, este es el secador, esta es tu tele, etc. Y entre más cosas prendan ustedes, están colocando cada vez más resistencia aquí hacia arriba. Si prenden todas las luces y conectan todos los artefactos, prenden los computadores, todo eso, el número de resistencia hacia arriba va a empezar a crecer. Es decir, el número del N aquí va a crecer. Y cuando el N crece en tu casa, la resistencia equivalente que es tu casa, que es esta que está aquí, que se conecta a la entrada, ¿no es cierto?, al circuito de entrada de tu casa, disminuye, porque aumenta el número de resistencia. Entonces, entre más cosas enchufen ustedes en la casa, la resistencia de la casa disminuye. Y como la entrada de tu casa está conectada a 220 volts, si la resistencia disminuye, y esto es constante, esto en tu casa son los 220 volts, la resistencia se achica, por lo tanto la corriente que entra a tu casa en el alambre de entrada aumenta. Y puede ser unos cuantos amperes. Y resulta que cuando la corriente es muy grande, los alambres se calientan. Y se pueden llegar a derretir y pueden causar un incendio. Y por eso es que en la entrada siempre hay un circuito protector Eso le que iba a preguntar, entonces esos tienen una cierta, tienen un una sensor corriente, de... una corriente máxima que pueden Ya. soportar. ¿Y Una eso vez sabe que, cuánto es? no sé, no sé cuál pero debía ser unos pocos amperes, digamos, yo creo que es del orden de 3 amperes, sí, 1 ampere es harta corriente, Ya. ¿ya? Y eso entonces tiene un máximo de corriente. Si tú superas ese máximo de corriente, entonces el circuito se cae ¡pah! Y se te corta la electricidad en tu casa, el automático. ¿Sí? Antes, cuando no habían estos automáticos, era este pelito de alambre, que era un puro pelito, de manera que cuando la corriente era tan grande, el pelito este se calentaba y se desaparecía, se fundía, y cuando se fundía se cortaba y no pasaba la corriente, y eso hacía que se cortara la corriente en tu casa. Entonces uno tenía que ir afuera, sacar el tapón y llevar un pedacito de alambre y enrollarlo de nuevo y poder cerrar el circuito. ¿Te fijas? Era una manera antigua de hacer las cosas. Ahora
está esta cosa automática que se cae solito cuando la corriente es suficientemente grande. Entonces eso evita que los cables se calienten. Porque cuando las estufas eléctricas, por ejemplo, es una resistencia, ¿no? Esas se ponen al rojo vivo, ¿no? Y eso es un alambre. Lo que pasa es que tiene una resistencia enorme, por eso es que el efecto es considerable, pero los alambres también se calientan, los alambres de la casa. Y si la corriente es muy grande, se pueden fundir y pueden quemar, generar incendios. Por eso los alambres siempre tienen que estar protegidos por estas, hay unos cables así, unos naranjas que tienen las casas adentro, ¿no? Están protegidos, precisamente por si esto el líquido fundido no caiga y pueda generar los incendios. Una manera de protegerse. Así que eso es lo que pasa. En su casa, cuando ustedes en el invierno conectan cada vez más cosas, están colocando cada vez más resistencia en paralelo. Y eso hace que la resistencia equivalente de toda su casa esencialmente esté disminuyendo. Y por lo tanto la corriente de entrada a su casa va a aumentar. Y como ahora existen estas cosas, pasado cierto amperaje, esta cuestión se cae y evita que ocurran accidentes o desgracias. Eso. ¿Les quedó clara la idea? Profe, profe, ¿Sí? una consulta. Si la diferencia potencial que tuviéramos de suministro fuera de 110, necesitaríamos menos corriente. Espérate, no te entendí. Lo último. Si la diferencia potencial que recibiéramos en la casa fuera de Sí. 110, necesitaríamos menos corriente. Para la misma resistencia equivalente, la corriente sería menor, sería la mitad. En vez de poner 220, aquí pones 110. Si tu resistencia es la misma, la corriente que circula ahí sería la mitad. Serían, no sé, si para un caso eran 10 de amperes, si tú pones 110, deberían ser 5 amperes. No. Yo no sé por qué en Chile debe ser por la tecnología que hay de comienzos de tiempos anteriores, es que es de 220 volts. En Estados Unidos es 110. ¿Le ha dado, has metido a ver los dedos al enchufe o le has dado la corriente? Es doloroso, es súper doloroso. No. Lo que sí Entonces, hice recién fue buscar cuánto soportaba el cuerpo humano y era entre 220 y 250. O sea, estamos como en el límite de estamos lo que justo en puede el aguantar. límite. Mm. Claro. Los gringos son más inteligentes, porque tienen 110 volts nada más. Entonces es menor si te da la corriente, no es tan grave, no es tan doloroso. Es menos riesgoso para tu cuerpo. Te puede dar un paro cardíaco, por ejemplo. Bien. Me parece que eso tiene que ver, me parece, con la tecnología alemana que usaban acá. No estoy seguro. Es un buen tema para investigar. ¿Por qué no se usan 110 volts en Chile? Pero es lo que hay, ¿no? Es lo que En sea. esencia, si usamos 110, la cuenta de luz salía más barata. Yo creo que tiene que ver también con el hecho de que las represas tan lejanas de la ciudad de Santiago, tan Cipreses, todas las centrales que están allá. Entonces, el hecho de tener un mayor potencial involucra menos pérdidas también. Pues yo creo que por ahí va. Pero eso es esencialmente. Así que nunca se les olvide, cada vez que ustedes conectan más cosas en su casa, la resistencia total de su casa está disminuyendo en realidad, no está aumentando como uno podía pensarlo. Uno creía que entre más cosas conectadas, la resistencia era más grande en la casa, y es mentira, es cada vez más chica. Lo que crece es la corriente que pasa por los cables, de hecho la corriente que está entrando ahí en el enchufe de entrada. Obviamente
la corriente en cada alambre localmente también va a aumentar. Y la corriente que siente el protector ahí, en la entrada, es la corriente completa, es la total. Esa, la N y 0. Eso, estimado alumno. Yo me tengo que ir de aquí a las 10, así que lo que le voy a dejar aquí es un problema de resistencia. ¿Me alcanzan a ver? Déjeme ver si puedo agrandar esto. Ahí. Aquí tienen un circuito que no tiene una fuente de voltaje, sino que tiene una fuente de corriente. Y hay conectada aquí resistencia en serie y en paralelo. Y la pregunta es, ¿cuál es la caída de tensión entre los extremos de esta fuente de corriente? Si esto es una fuente de corriente, quiere decir que la corriente que está saliendo por aquí siempre tiene el mismo valor, independientemente de la caída de tensión entre los extremos. Esto siempre va a generar 1 amper por esta línea que está aquí, por este cable, 1 amper, independientemente si la diferencia potencial son 5 volts, 20 volts, 30 volts, le da lo mismo. La fuente de corriente genera corriente constante independientemente de la diferencia potencial. Del mismo modo que la fuente de voltaje genera voltaje constante independientemente de la corriente. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia potencial para este sistema cuando ustedes conectan esta fuente de poder a esta resistencia que está aquí al lado derecho? ¿Cuál será el voltaje que aparece entre los extremos de la fuente de corriente? Uno podría hacer esto simplemente preguntándose cuál es la resistencia equivalente de esto, y esto debería ser una pura fuente de voltaje, de corriente, conectada a una pura resistencia que es la resistencia equivalente. Entonces uno podría calcular la resistencia equivalente de este sistema. Y con eso entonces calcular la caída de tensión en la fuente. De hecho, ¿Profe? No, perdón, dele nomás. esta fuente de corriente está conectada en paralelo con esta resistencia. Entonces la caída de tensión en esa resistencia tiene que ser la misma caída de tensión en la fuente, ¿se dan cuenta? ¿No? Esa está en paralelo con esa y esa está en paralelo con esa. Estas dos están en paralelo. Y toda esta que está aquí está en paralelo con esa y con esa y con la fuente de poder. Entonces voltaje en la fuente de poder es la misma diferencia de presión o la caída de tensión en la resistencia de 6 ohms o la resistencia de 9 ohms. La misma. Sí, ¿qué me iba a preguntar? Sí, yo le iba a preguntar si pensaba, eso se hace por partes, por ejemplo, las que tienen 3 y 3, que están en paralelo ahí, hacerla como, hacer una resistencia equivalente y dejarlas todas en serie, tanto las de arriba como las que están abajo de 3 y 3. Vas simplificando, déjame. Sí, ¿cierto? Y después en paralelo o sea, en serie, las que están, las que van a quedar en serie, hacerlas como una resistencia equivalente. Lo hago, pienso localmente. Claro. Pienso localmente. Esta la reemplazo por una, estas están en paralelo, ¿no? Sí, pues. Entonces, ¿esto cuánto debería ser la resistencia equivalente de esta? La suma de ellas partido por la multiplicación o viceversa. La No, multiplicación partido por la suma. El producto partido por la suma. Sí, el producto, eso. Son 9/6, ¿no? Y eso son, 9/6 son dividido por 3, son 3/2. 3/2, sí. 3/2. Así que esto es una pura resistencia de 3/2. Claro, de 1,5. 1,5 ohms. ¿Qué va a pasar con esta? También, pues, Exacto, lo mismo, 1,5 ohms. Y ahora en el 1, y ahora olvídate de esta y la reemplazas por una sola de 1,5. Sí, pues. Y esta la reemplazas por una sola de 1,5. Entonces tenéis 1,5 conectado en serie con una de 5, con una de 5, O sea, con una de son 3, 1,5. 10, son 13. Son 13. Toda esta, entonces, equivalente a una sola resistencia, así como esta, claro, pero de valor de 13. 13 ohms. Ya, bacán.
Y ahora tenéis la de 13 ohm, tenéis la de 9 ohm y tenéis la de 6 ohm, todas están conectadas en paralelo, paralelo. Entonces ahora súmala en paralelo. claro. Y ahí invierte y luego suma. Sí, sí, no, sí, ya entendí la idea. Y ahora toda esa te va a dar una resistencia, no sé, por 20 ohm, por ponerle, Claro. que va a estar conectada a la fuente de corriente. Y si son 20 ohm, entonces la corriente que está pasando por esta resistencia equivalente, ¿cuál es? Si todo esto lo reemplazaste por una sola de 20 ohm que está aquí, ¿cuál es la corriente que está entrando a esa resistencia única? De hecho, ¿cuál es la corriente que está entrando aquí? Es que esto no está en volt, pues está en amper. ¿Cómo pasó eso? Porque eso está en ampero, ¿no? Sí, pues, esta es la Dice un fuente. amper. Esto es un amper. La corriente que está entrando a toda esta resistencia equivalente es un amper. ¿Sí? Y yo sé que Entonces va a ser igual a la resistencia. equivalente, digamos que era 20 ohm, Claro, y, van a ser 20 volts, porque y vale un la ley amper. de Ohm, la ley de Ohm Sí, es sí, esto, sí. ¿no? Sí, ya, Entonces ya son caché la los idea. 20 ohm equivalentes por la corriente que está entrando, que en este caso la De conoces uno. porque era de un amper, ¿no? Sí, Era de un uno. amper. Y con eso va a calcular la caída de tensión entre los extremos de tu resistencia equivalente, que van a ser, no sé, pues 20 por 1, son 20 voltios, ¿no? Sí, Calculaste el delta V, no la corriente. claro. Es al revés, porque la corriente la conoce, lo que no conoce es la caída de tensión. Cuando tienes una fuente de voltaje, conoces el delta V. Conoces pero no conoces la corriente que está circulando a través de la resistencia equivalente. Es al revés. ¿Okay? Creo que una preguntita. Sí. ¿La fuente de corriente es posible solo teóricamente? Sí, pues si hay fuentes de corriente. En la vida real, ¿qué sería En la vida una sí, fuente pues de corriente? en el laboratorio hay fuentes de voltaje y fuentes de corriente. Obviamente te van a entregar una corriente constante dentro de ciertos márgenes. También tienen valores para los cuales esta cosa va a entregar esencialmente una corriente constante a un cierto rango de resistencia. Si le pongo una resistencia infinita a esta cuestión, obviamente no va a pasar corriente. ¿Te das cuenta? Lo mismo que si le coloco una fuente de voltaje, una resistencia infinita, tampoco va a pasar corriente. Tienen un rango de acción de alguna manera o de la resistencia que tú puedes conectarle a ese aparato para que funcione bien. ¿Te das cuenta? Pero hay fuente de voltaje y fuente de corriente. Es como esto lo miran, es como desde el punto de vista de una cañería, es como una bomba. Cuando la bomba, lo que genera es un flujo constante de agua. Eso es lo que está haciendo. Esto es como una bomba eléctrica. Eso. Entonces, calcúlense la caída de tensión aquí. Tómenle un pantallazo ahí, y lo hacen. Y me avisan cuando estén listos. Profe, yo le iba a preguntar otra cosita. ¿Sí? Que si podía mandar, o no sé si lo mandó, pero podía mandar ese programa que se trabajaba antes en el laboratorio em, o sea, cuando se hizo laboratorio de electro, pero online, o sea, había un programa que era para ver cómo funcionaban las corrientes, que uno conectaba Era, la pila. era una página web. Sí, Ese. Ya, la sí, voy a buscar y se lo subo para que se ya. conecten. Les doy el link. Sí, ¿Ya? eso, porfa, Sí, profe. sí. Gracias. Y a ver, déjame ver aquí qué más hay. Este otro
Acá tienen un conjunto de resistencia y la pregunta es, ¿cuál es la resistencia equivalente de esto? De hecho, ese es un R11. R1 vale 2R2, R1, R3, etcétera, y este 11, parece que, no sé por qué me salió que aquí hay una R11. Es decir, de R1, 2R2, 3R3, 4R4, y debería ser 10R10. 10R10, pero la R11, ese R11 vale 3 ohms. No sé por qué me salió. R11 es 3 ohms. Aquí le pongan ahí, esto es R11. Y R1 es 10R10. 8R8, 9R9, 7R7, etc. ¿Cuál es la resistencia equivalente de este sistema? Tómale un pantallazo. Me avisa. ¿Listo? Y aquí hay otro. Y dice que está ahí. Oh. Por ahí. También, tómenle un pantallazo. ¿Están ahí o no? Se cayó el... Sí, profe. Ah. Ahí tienen problemas para que no lo hagan. Y todo tiene que ver con sistemas de resistencia que están en serie, están en paralelo o combinaciones de serie y paralelo. La próxima clase lo que vamos a aprender a hacer es qué pasa con sistemas que no están en estas configuraciones, como el puente ese que les puse delante. Cómo se analizan esos casos, que no es ninguno de estos. Esas son las leyes de Kirchhoff, que vamos a ver la próxima clase.